solo hablan de ese hecho jurídicamente relevante y se olvidan del resto. Los hechos psíquicos, como por ejemplo el dolo, también requieren demostración. Claro, uno no le toma una foto al dolo, ¿no? Pasó el dolo y le tomó una foto y lo llevó, pero sí se debe demostrar. ¿Cómo? Normalmente lo que se ha establecido es a través de prueba indirecta, que no es lo mismo que prueba de referencia. Prueba indirecta son indicios, prueba de referencia es otra cosa. Entonces hay prueba directa, prueba indirecta y prueba de referencia. Y ahorita vamos a ver eso cómo se esquematiza. Yo creo que es importante recordar que nosotros, como jueces, no establecemos los hechos relevantes. Nosotros, como jueces, atendemos el marco fáctico que la Fiscalía nos propone, recordando que nosotros tenemos una obligación de consonancia entre la decisión que adoptamos y los hechos que la Fiscalía propuso como relevantes. De tal forma que el juez no se puede poner a sacar hechos que la Fiscalía no nos trajo a colación, porque se estaría desbordando en su ejercicio. Habría un problema con lo que es una variante del principio de congruencia, que es el de coherencia. Entonces el principio de coherencia es cuando no hay compatibilización entre los hechos y entre los hechos propuestos por la Fiscalía y los hechos que finalmente por los que termina condenando, por ejemplo. Miren, en el punto 11 se hacen unas preguntas que ustedes pueden tener quizás como guía, por ejemplo, para saber si están empleando o no la sana crítica. Argumentar la valoración de un medio de prueba acorde a la sana crítica implica utilizar las leyes de la lógica, los principios técnicos científicos de apreciación de la prueba, por ejemplo, las reglas de psicología del testimonio o las máximas de la experiencia. Por lo tanto, si usted desea saber si empleó la sana crítica para valorar las pruebas, pues puede hacerse estos cuestionamientos cuando emita su sentencia o su sentencia donde haya valorado. ¿Qué principio lógico empleé para valorar X medio de prueba o determinada información suministrada por ese X medio de prueba? Recuerden que hay que diferenciar el órgano de prueba como tal, la persona, y diferenciarlo de lo que dijo. ¿Valoré tanto la información como el medio de prueba o solo uno de ellos? ¿Por qué? ¿Qué principio técnico científico empleé para valorar X medio de prueba o determinada información? ¿Qué máxima de la experiencia utilicé? No utilicé ninguna de las anteriores 3 pautas, porque tampoco es que la sala crítica vaya a ser exclusivamente la única forma de apreciación. Entonces, ¿cómo la valoré? Pero cuéntenos, ¿cómo la valoré? Que eso quede explicitado en una sentencia. Y no es que sentencias deben ser de 1000 hojas. No, con esto no se está indicando que deben ser extremadamente extensas. Deben ser precisas, pero completas y suficientes. ¿Deje valorar algún medio de prueba? Esta pregunta la formulé con base en algo que dijo la Corte. Dice, solo reproduje el contenido de la prueba y quizás dije que era creíble, pero no expliqué por qué. Eso suele ocurrir y es incorrecto. Pego fragmentos, a veces muchos fragmentos de lo que se ha dicho en un testimonio y digo, esto es creíble a todas luces, pero no sustento por qué. Entonces ahí tendríamos una conclusión sin premisas, eso ni siquiera sería un argumento. O sea, está por debajo de la falacia, porque no es un argumento, no tiene premisas. No es que haya desconexión lógica, es que no puede conectarse con la nada. Y ahí se establecen otras sobre, por ejemplo, la suficiencia demostrativa de los hechos jurídicamente relevantes. También se forman unas preguntas. Dice, mi sentencia enuncia de forma circunstanciada, tiempo, modo y lugar cada uno de los hechos jurídicamente relevantes que se adecúan a los elementos del tipo penal objetivo. Lo hace también para el tipo penal subjetivo, lo hace para la antijuridicidad, lo hace para la culpabilidad. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo que de hechos jurídicamente relevantes, del tipo objetivo, del tipo subjetivo de la culpabilidad, no implica una sentencia supremamente extensa, que puede ser inclusive bastante extensa. Riesgos que existen a la hora de argumentar a partir de indicios. Que los hechos indicadores no estén debidamente sustentados. Que el paso de los datos conocidos a la conclusión no se haga a la luz de los postulados de la sana crítica. Y que el proceso inferencial no sea lo suficientemente fuerte acorde a los niveles de conocimiento exigido en cada fase. Recuerden que epistemológicamente el nivel más bajo es inferencia razonable, luego tenemos probabilidad de verdad y finalmente el estándar de más allá de todo adulto. Ese es el esquema de Tullman. Voy a explicarlo para poner un ejemplo. Tullman dice lo siguiente: nosotros tenemos unos hechos probatorios o tenemos unas razones y pretendemos algo. Por ejemplo, pretendemos que sea creíble o pretendemos tener por demostrado un hecho. Para hacerlo no simplemente podemos pasar de acá a acá. Podríamos pasar de acá a acá si fuera un argumento deductivo. Pero como es un argumento inductivo, necesito algo que me respalde el paso de acá a acá, de las razones a la pretensión.
Esas son las garantías, que es la enunciación precisa del componente de la sana crítica utilizado o del criterio utilizado. Y el respaldo, que son los referentes normativos, doctrinales y jurisprudenciales. Ya ahorita vamos a un ejemplo de eso. ¿Qué es el calificador moral? El calificador moral son las excepciones a esas reglas que se han establecido para valorar y las condiciones de refutación para que aplique esa excepción. Entonces, vamos a graficar un ejemplo, un indicio. Hecho indicador 1. Ejemplo, en la escena del crimen había una huella dactilar. ¿Listo? Ese es el hecho indicador 1. Hecho indicador 2. La huella hallada en la escena coincide en 10 puntos con la huella de Juan. Listo, entonces vamos a empezar a utilizar lo que se denomina, en este caso, vamos a emplear máximas de la experiencia que me van a permitir conectar estas premisas para llegar a una conclusión. No simplemente voy a pasar del hecho indicador al hecho indicado. Las personas tienen siempre las mismas huellas dactilares, todas las personas tienen huellas dactilares diferentes y cuando hay 10 puntos de coincidencia, las huellas corresponden a la misma. ¿Qué me indican estos hechos indicadores basados en este análisis de sana crítica? Que en la escena del crimen había una huella de Juan. Eso es lo que me indica. No me indica que Juan sea culpable, me indica eso, que había una huella y que esa huella era de Juan. Sana crítica. Entonces recordemos, esto yo no me lo puedo inventar, yo no puedo llegar y decir que las personas tienen siempre las mismas huellas dactilares y que cuando hay 10 puntos de coincidencia tiene que estar en alguna parte. Entonces, lo que se aconseja es que como usted está empleando de la sana crítica el componente llamado principios o leyes técnico-científicas, pues emplee el libro experto, por ejemplo, o el texto experto de donde usted pueda deducir esos principios técnico-científicos. Esos 3 principios tienen 3 nombres, que son, las huellas dactilares son perennes, inmutables y versiformes. Pero no porque lo diga el juez, no porque lo diga yo, no porque lo diga cualquiera. Eso tiene una razón de ser y tiene un respaldo científico. Ese respaldo científico debería quedar explicitado como parte de lo que se denomina el principio de transparencia. Entonces, el principio de transparencia exige que el juzgador nos indique, bueno, usted dijo que ese es un principio técnico-científico, ¿dónde lo halló? Porque frente a lo ambiguo o a lo que no sustento yo no lo puedo controvertir. Entonces se genera un problema, un defecto en la motivación que no me garantiza la posibilidad de contradecirlo. No se me activa el derecho a contradicción si yo no sé, por ejemplo, de dónde hallo eso. Entonces miren, el indicio no es simplemente tengo este hecho indicador y entonces deduzco el hecho indicado. Aquí, como es un argumento inductivo, ¿de qué requiero? De una garantía. Las garantías son la enunciación de estos principios y el respaldo es que estas garantías se encuentran ubicadas en un texto científico. Pongo unos interrogantes acá, porque obviamente estos hechos indicadores los tuve que obtener de algún lado y eso también debe tener unos procesos de respaldo sobre credibilidad. ¿Y por qué creo que sí en la escena del crimen había una huella dactilar? ¿Y por qué es creíble que tenga 10 puntos? Entonces acá habrán pruebas que respalden eso. Lo que vieron acá es la gráfica del proceso argumentativo en indicios, o sea, prueba indirecta. Y ahora vamos a ver la prueba directa. Voy a leerle porque de pronto no se alcanza a visualizar los hechos, porque eran varios hechos para poderlo construir. Hecho 1. Ya no voy a hacer un indicio, ¿no? Ahorita vamos a hablar de prueba directa. Hecho 1. Al llegar vi X cosas, el día estaba de X manera y yo me ubiqué en X parte. Esa X obviamente debe estar respaldado por algo que diga específicamente. Hecho 2. Dice el testigo. Me sentía triste por recordar a mi esposa fallecida. Hecho 3. Vi que Pedro disparó a las 7 de la noche. Hecho 4. Escuché que la víctima le dijo, siempre odié tu bigote. Hecho 5. Supe que era Pedro por su voz, su bigote y su horrible chaqueta. Hecho 6. Supe que eran las 7 porque en ese momento blandieron las campanas de la misa. Un testigo poético, ¿no? Entonces, yo debo pasar a deducir qué busco en la prueba directa, si esto es creíble, ¿cierto? Si lo que se ha dicho acá reviste o no credibilidad. Entonces miren ese paso a partir de la garantía que establece Tolman. Los testigos suelen decir la verdad cuando contextualizan el relato en tiempo, modo y lugar, explican sus estados subjetivos mentales y reproducen conversaciones, interacciones, explicando además la ciencia de su dicho. Esto que puse acá es la garantía, pero yo debo respaldarlo. Esto debe estar en alguna parte. O yo por qué deduzco que cuando el testigo contextualiza el relato, explica estados mentales subjetivos, como por ejemplo que estaba triste por recordar a la esposa, que eso le da credibilidad al relato. Por la sana crítica.
Entonces ustedes encuentran en un libro que es Psicología del Testimonio los criterios para determinar cuándo probablemente es creíble. Y hace una referencia muy interesante con múltiples estudios científicos que se han realizado y que están respaldados y corroboran eso hasta este momento, por eso debemos estar siempre en permanente actualización, que si los testigos contextualizan en tiempo, modo y lugar, es un factor de credibilidad. Ojo, un factor. Otro de los problemas es que ya como contextualizó es creíble, todo el testigo es creíble. Eso se vuelve una falacia de generalización precipitada. Pero un momento, es un factor de credibilidad la contextualización. Es otro factor el estado, expresar el estado subjetivo, porque nunca se le preguntó por la esposa y sin embargo él espontáneamente contó eso. ¿Por qué referenciarlo? Entonces explica Manzanero, porque los seres humanos cuando decimos la verdad solemos hacer referencia para recordar mejor a estados subjetivos. Estábamos tristes si no lo estábamos. Cuando eso no lo dice el testigo, puede ocurrir que sea una fabricación del testimonio. Ahora, no podemos decir que siempre entonces que no lo diga. No, es que como no dijo ni que estaba triste ni feliz, no es creíble. No, no. Es un factor de credibilidad que se debe ponderar. Entonces, miren que siempre la sana crítica u otro criterio de valoración debe cumplir alguna función, pero algo que dijo el doctor Giovanni, que es muy cierto, es explicitarse. El por qué, conocerlo. Entonces yo leo una sentencia donde tengo estos hechos y me lo justifica, pues yo lo podré controvertir o podré, algo que sería maravilloso, aceptarlo. Tienes razón, ¿cómo le rebato yo eso? ¿Cómo? Me lo explicó también que me convenció. Usó esto y que me dijo, sí, es así. Y eso es una explicación con esa fuerza, porque miren que este argumento tiene eso, fuerza. No es un argumento débil, tampoco es falaz. Esa fuerza puede lograr la persuasión, inclusive hasta que la persona termine, por ejemplo, no pelando eventualmente o que quede conforme. La regla es que cada elemento del delito debe tener un hecho jurídicamente relevante. Pedro le propinó 3 puñaladas en el cuello a Juan y le causó la muerte. El problema central en la audiencia del juicio oral podría expresarse: ¿es Pedro penalmente responsable del homicidio doloso de Juan? Le pueda mostrar hechos jurídicamente relevantes, pues elaborados de una forma apresurada y un tanto sencilla, pero para mostrarles cómo cada elemento del tipo, elemento de la antijuricidad y la culpabilidad debe tener su proyección. A la luz de la normatividad colombiana, para imponerle a Pedro una pena, habría que demostrar que Juan le propinó 3 puñaladas en el cuello a Juan. Eso será lo único suficiente. ¿Qué más necesitamos probar? Que esas puñaladas fueron la causa de muerte, porque puede que no haya conexión, haya un desvío causal, falta imputación objetiva, pueden pasar tantas cosas. Esto de acá se llama como tipo objetivo. Eso es el tipo objetivo. Pero el tipo objetivo ustedes lo deben convertir en un hecho jurídicamente relevante. O sea, debe convertirse en un hecho jurídicamente relevante. Y miren lo sencillo que es. Obviamente aquí faltarían cositas como Pedro le propinó el día tal, ¿cierto? Hay que también poner el día, el lugar, esas circunstancias que son, digamos, importantes. Pedro sabía que estaba lesionando a otro y que con ello podía causarle la muerte. ¿Eso qué es? El dolo, ¿cierto? Ese es el dolo. A pesar de ese conocimiento, decidió realizar, toma la decisión. Entonces, eso evidentemente es la voluntad, el aspecto cognoscitivo volitivo, y eso se denomina en su conjunto tipo subjetivo. O si siguiéramos un esquema anterior, pues sería culpabilidad, ¿no? Solo que ese esquema ya pues no suele ser ahorita el que se emplea por la mayoría. Pedro lesionó el bien jurídico de la vida sin justa causa. Antijuridicidad. Al momento de realizar la acción, Pedro estaba en capacidad de comprender que matar a otro es ilícito y estaba en capacidad de determinarse de acuerdo a esa comprensión. ¿Eso qué es? Una parte de la culpabilidad, imputabilidad. Al momento de realizar la acción, Pedro era consciente que matar a otro es contrario al ordenamiento jurídico. Y miren la clave de diferenciar entre conocimiento de los hechos y conciencia del ilícito. ¿Qué niega el conocimiento de los hechos? El error de tipo. ¿Qué niega la conciencia del ilícito? El error de prohibición. El error de tipo genera conductas atípicas y el error de prohibición son conductas típicas, antijurídicas y no culpables. Y frente a esto, quiero que vayamos a el acápite 3, donde están los errores argumentativos, y que miremos la aplicación indebida. ¿Cómo resolverían ustedes este caso? Miren el caso de la aplicación indebida, ¿lo tienen ubicado? Miren lo que es.
María desconocía que el aborto fuese delito. ¿Lo tienen? María desconocía que el aborto fuese delito por cuanto en el noticiero escuchó que tal conducta se había despenalizado por la Corte Constitucional, dirigiéndose hasta una farmacia donde compró unas pastillas que le permitieron interrumpir su embarazo. El juez X absolvió a María al considerar que, primero, esta actuó en un error de tipo vencible y segundo, el artículo 32 del numeral 10 del Código Penal establece que si el error fuera vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Y como no existe aborto culposo, era imperativo absolver. ¿Aplicó bien la norma o qué falla le ven a eso? Lo vencible. Lo vencible. Bueno, vamos a concederle que si era vencible el error. ¿Qué problema tiene eso? Ella creyó que estaba permitido. Ella creyó que estaba permitido, o sea que sería un problema de ¿qué? Error de prohibición. Error de prohibición y no de tipo. Y el error de prohibición vencible, ¿qué genera? ¿Absolución? No. Genera disminución de la pena a la mitad. O sea que a María la tenían que condenar. Si se demostraba que el error era vencible, porque si es invencible, pues se absuelve. Pero si coincidimos con el juez en que el error es vencible, no baja culposo. Baja culposo es cuando es error de tipo. Pero cuando es de prohibición, se rebaja a la mitad. Entonces, debía condenarse a la mitad. O cambiar el argumento y decir, el error de tipo, perdón, el error de prohibición era invencible. Bueno, eso ya es otra discusión. Y miremos el siguiente caso, interpretación errónea. Este caso es interesante. Miren lo que pasa acá. Pedro, conductor de un vehículo de Servientrega, es detenido por transportar dentro de los paquetes encomendados 3 kilos de cocaína. Se demuestra que Pedro desconocía lo que transportaba. No obstante, cuando la fiscalía le pregunta en el contrainterrogatorio si tal desconocimiento obedeció o no a un comportamiento poco diligente, honestamente Pedro dijo que sí, dado que si hubiese sido más precavido y hubiera revisado con detenimiento lo que llevaba, se habría percatado que era droga, pero que no lo hizo y por ello nunca supo lo que llevaba. El juez X condenó a Pedro por tráfico de estupefacientes, argumentando que si bien es cierto, este actuó en un error de tipo, también lo es que dicho error era vencible, producto de su actuar culposo, según se pudo desprender de la respuesta dada por el procesado en el contrainterrogatorio, debiéndose aplicar el artículo 32 numeral 10, según el cual si el error fuera vencible, la conducta será punible, cuando la ley lo hubiera previsto como culposa, y en este caso el actuar de Pedro fue poco diligente, es decir, culposo. ¿Qué problema tiene esto? Miren que el anterior era un problema de selección. Doloso. ¿Cómo? El tráfico de estupefacientes es solamente doloso. Exacto, solo es doloso. Entonces, mientras que en el anterior seleccionó la que no era, la norma que no era, acá la seleccionó bien, pero la interpretó mal. Entonces son situaciones, digamos, que se deben tener en cuenta, por ejemplo, al denunciar eso. Y a Pedro le era exigirle a no sé si alcanzamos, doctora, a hablar del precedente o... Son las 6. Si no, hablamos en la próxima. Como quiera, terminamos. No, paremos ahí y nos vamos a la próxima. Listo, entonces en 15 días vamos a hablar de prueba de referencia. Se le va a enviar un material sobre prueba de referencia, pero antes pues hacemos alusión al... No nos lo envíen sobre el tiempo. Sí, sí.